Hola, bienvenidos. Esta es la primera parte de la sesión de gestión de backlog. En esta primera parte veremos cuestiones de índole más conceptual y después en la segunda parte veremos cuestiones de índole más práctica. Cuando hablamos de backlog, hablamos de un artefacto perteneciente al marco de trabajo Scrum, pero que ha adquirido tal popularidad en los últimos años que incluso ha excedido, traspasado al uso de Scrum, y muchos equipos hablan de backlog. Es común hablar de backlog en términos de gestión de proyectos, incluso cuando uno no esté trabajando con el marco Scrum. En este sentido, el backlog es una herramienta de gestión del trabajo que lo podemos asimilar en cierto modo a lo que sería una Work Breakdown Structure en términos de gestión tradicional de proyectos. En términos prácticos, el backlog es un conjunto de ítems. Dependiendo de cómo decidamos utilizar el backlog, podremos encontrarnos con que esos ítems pueden ser de distinto tipo. Algunos prefieren armar un backlog llenándolo de tareas, ¿sí? Considerando que cada ítem es una tarea. Algunos prefieren hablar de funcionalidades, orientar más este backlog hacia el producto y hablar de distintas funcionalidades que tendrá el producto. Incluso algunos gustan diferenciar defectos, user stories, casos de uso. Bueno, esto es una cuestión de implementación, ¿sí? Cada uno elegirá, ¿sí? Si sus ítems son tareas, funcionalidades, si pueden ser ambas cosas, ¿no? Y asociado típicamente a los ítems de backlog vamos a tener un workflow, ¿sí? Un workflow que va a representar los distintos estados por los que esos ítems de backlog podrán transitar. He puesto aquí algunos workflows posibles, ¿no? Por ejemplo, el primer workflow es, bueno, uno habla de backlog, tengo todos mis ítems en el backlog y cuando agarro un determinado ítem y lo calendarizo para trabajar, lo pongo en un estado de to-do o pendiente. Después lo empiezo a trabajar, cuando alguien está activamente trabajando en eso, está en curso, está en progress, finalmente está terminado o está done. ¿Sí? Son distintas formas de manejarlo, las que menciono aquí. Más allá de cuál sea del agrado de cada uno, lo importante es tener en claro cuál es el workflow de estados. Aquellos equipos que trabajan con distintos tipos de ítems dentro del backlog suelen a veces definir distintos workflows para cada uno de los ítems. Personalmente no me gusta esa idea, prefiero manejar todos los ítems en backlog independientemente de su tipo, bajo el mismo workflow. Más aún, mi tentación, mi gusto, mi preferencia es manejar la menor cantidad de tipos de ítems de backlog. Simplemente para no ahondar en burocracia, si se quiere, y simplificar la gestión. Más allá de estas cuestiones, otro punto importante de los ítems de backlog son sus propiedades. ¿Sí? Todo ítem de backlog en general va a tener un título, un estado que estará asociado al workflow que hayamos definido, ¿sí? Una prioridad definida por la gente de negocio, típicamente, y una estimación que va a ser generada por el equipo de construcción. Obviamente, si esto lo estamos trabajando con alguna herramienta digital, posiblemente también el ítem tenga naturalmente asociado algún tipo de identificador. No así si decidimos trabajarlo tal vez en forma física con post-its en una pared, en un tablero físico, ¿no? Más allá de esto, podríamos tener distintos tipos de propiedades, podríamos tener una descripción, podríamos tener definidas condiciones de aceptación para cada ítem de backlog, ¿no? Que podrían llegar a ser relevantes. Menciono esto como caso básico, ¿sí? Después la realidad es que cada uno a la hora de implementar su backlog tendrá que contestarse estas preguntas, ¿sí? Repasando rápidamente cuáles son los tipos de ítems que tengo, cuál es el workflow de estado para esos ítems y cuáles son las propiedades de esos ítems. Más allá de eso, una cuestión importante del backlog es que nos facilita realizar el release plan, o mejor dicho, es el input, es el dato de entrada para realizar nuestro release plan.
En ese sentido, cuando nos sentemos a realizar un release plan, vamos a tener que definir nuestro tamaño de iteración. El release plan nos va a permitir ubicar tentativamente los ítems del backlog en distintas iteraciones. En un punto nos va a permitir calendarizar las iteraciones o nos va a obligar a calendarizar las iteraciones y a identificar las distintas versiones o fechas de release, pasando esto en limpio. Tengo un backlog y tengo que entregar un producto, entonces defino un tamaño de iteración. Por ejemplo, voy a trabajar en iteraciones de 2 semanas. Voy a calendarizar esas iteraciones y voy a decir que voy a trabajar en una primera versión que me va a llevar 5 iteraciones. Y para cada una de esas 5 iteraciones voy a ubicar los ítems de mi backlog de una forma tentativa, obviamente. También podré poner como parte de mi release plan una segunda versión, ¿sí? Y decir que esa segunda versión va a ser en la iteración número 15, ¿sí? Pero seguramente ya no me tome el trabajo en ese caso de andar poniendo los ítems que voy a hacer en cada iteración. En general, el release plan está enfocado más en el corto plazo. En términos de iteración, uno podrá decir, bueno, la iteración 1 tengo estos ítems, la iteración 2 tengo estos otros, la iteración 3 tengo estos otros, y vamos viendo. En general no vamos a hacer un release mucho más detallado que eso. Sí, tal vez decir, bueno, al cabo de 8 iteraciones tengo la versión 1 que va a incluir todo esto, y después al cabo de 14 iteraciones tengo una versión 2 que va a incluir todo esto otro, ¿sí? Pero sin entrar en mayor nivel de detalle que eso. Bien, esto es todo por ahora en lo que hace a la parte teórica. Gracias.